Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero, como cada sábado, una entrega de este programa que se hace transmitir a través de Carivisión, Canal 26, para nuestra gente de Estados Unidos a través de TV Quisqueya por el 1096 de Optimus y obviamente cachicha.com, que nos da soporte a través de La Cosa Pública, que va a retransmitir este programa de manera íntegra, y decir que nos pueden seguir a través de las redes sociales, YouTube. Pueden ver el programa luego diferido, luego que si no tienen la oportunidad de verlo en vivo, lo pueden ver de manera diferida a través de YouTube. La Gente Habla. Hoy vamos a tener una interesante conversación a propósito del momento económico que vive la República Dominicana y sobre todo la economía de las personas, el tema impositivo, el tema de los impuestos, el tema de las finanzas personales y sobre todo los planes y proyectos que ha tenido a bien anunciar el gobierno para encauzar la economía a propósito de los daños provocados por el COVID-19. En esta ocasión recibimos a mi buen amigo Israel Abreu, experto en finanzas e impuestos. ¿Ah, sí? Así es exactamente como debe ser. Israel, como bien hago la introducción, te he querido invitar a propósito del momento económico que vive la República Dominicana. Precisamente esta mañana el Banco Central acaba de hacer unos anuncios de que la economía de la República Dominicana se ha ido restableciendo de manera pequeña, pero es un síntoma importante. Esto obedece a los cambios que ha ido haciendo el gobierno, de las implementaciones en términos de fomento al turismo, del Mapatí. ¿Qué tanto influye en la economía los planes que tiene a bien el gobierno para sustentar la economía de los dominicanos? En sentido general, el gobierno es uno de los principales consumidores de bienes y servicios. Esa es una de las principales premisas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la influencia del gobierno en la economía. Ese es lo primero. La segunda es que además es el mayor empleador de la economía. El Estado Dominicano es que emplea a la inmensa mayoría de ciudadanos. Y agrégale a eso entonces que la apertura y la realización de planes sociales relacionadas con el financiamiento de manera directa de los compromisos sociales, como son los planes fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti, son ingredientes que le agregan valor al sistema productivo dominicano, a la economía en sentido general. De manera particular pudiera citar que también el tiempo, ¿no?, que establecen los decretos al respecto de la apertura de los toques de queda, también ha dado el traste con que la economía en alguna medida se vaya restableciendo. Y claro, la capacidad de trabajo y la inventiva que tiene el dominicano, tú sabes, al respecto de empezar a realizar actividades económicas que resulten mejorando o tratando de mejorar o simplemente sobreviviendo a la situación que se está viviendo en sentido general. Definitivamente, el aporte del gobierno es sumamente importante. No obstante, la iniciativa, la capacidad de emprender que tiene el ciudadano dominicano, que la verdad es que ha hecho lo necesario para, en la situación de pandemia que tenemos, realizar algunas actividades económicas, prestar algunos tipos de servicios, vender algunos tipos de productos, con todo y la situación en la que nos encontramos. Que además, entiendo yo, y aquí llamar la atención del gobierno, yo no sé en qué fase estamos al respecto de la situación de pandemia. No sé si tú recuerdas que se elaboraron 4 fases. Sí, sí. A partir del cambio de gobierno, todas esas fases... Yo no sé en qué fase estamos. Hay actividades económicas que se entiende que no van a poder reabrirse por el tipo de actividad como son los espectáculos públicos, algunos tipos de organizaciones de eventos con las limitaciones de distanciamiento y las medidas de seguridad. Una de las principales motivaciones que tuvo el gobierno para la extensión del toque de queda fue el tema de los lugares nocturnos, las discotecas y los bares. Sí, por el tema de que la gente no estaba saliendo de noche, pero si esos lugares no van a estar abiertos, entonces, ¿qué sentido tiene tener a la gente en la calle hasta las 9 de la noche? Es una de las preguntas que yo también me hago. No obstante, tú sabes, por un problema de educación, y hay que reconocerlo como tal, el ciudadano dominicano
por el problema de educación, va a buscar la forma de seguirse juntando, tú sabes. Y yo entiendo que todavía no estamos en capacidad de abrir el horario hasta las 9 de la noche como ya se hizo. Yo creo que una prohibición al alcohol, para que tú entiendas, Dari, la situación de nosotros, puede ser más efectiva que el salir a la calle. Así es. Y sería sostenible en términos, porque hay que decir que el hecho de generar una medida de esa naturaleza pudiera chocar con intereses importantes del país. ¿Sería sostenible que el Estado Dominicano suspenda por determinada hora el consumo de bebidas alcohólicas, al menos en la vía pública? Yo entiendo que sí, en la vía pública y hasta en sus hogares, que se lo quiera tomar, que se quede en su casa. Ahora, en alguna medida el estado de emergencia también establece que si tu casa es necesario allanarla. Porque tú estés bebiendo. No, porque tú estés bebiendo o porque tú tengas una cantidad de personas que sobrepasen los límites en la situación que nos encontramos. Pero se hace en los barrios, no se hace en los grandes residenciales, de que haya gente teniendo parrillada y cosas de eso. Bueno, yo creo que se le debe hacer sin importar la clase social en la que nos encontremos. Criticar, tú sabes, algunas medidas del gobierno que son totalmente populistas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Pero imagínate, la reapertura del horario, eso fue una decisión populista. Y en función a la presión que tenía el gobierno por parte de los sectores populares. Tú no has oído ningún científico, ningún médico diciendo... Ninguna asociación de trabajadores. Ahora, tú sabes, valga la crítica a la inmensa mayoría de faranduleros que andan por ahí, que apoyaron esa medida, además de que la primera dama fue la primera públicamente. ¿Y tú le estás llamando farandulera a la primera dama? No, los faranduleros y la primera dama. No. Entonces, definitivamente. No, porque entonces yo creo que respeto ante todo. Ella fue la primera que... Entonces tú entiendes que la motivación para el cambio fue la postura firme de la primera dama, doña Raquel Larván. No, eso le agregó un ingrediente adicional a la presión que tenía el presidente de los sectores populares. No, definitivamente. Pero volviendo al tema económico, la economía de República Dominicana es una economía muy vulnerable, partiendo de la situación que vivimos sanitaria, partiendo de que el soporte económico es el turismo y el tema impositivo, el tema del pago de impuestos, dos elementos que están ahora mismo. ¿Cómo el Estado Dominicano puede llevar a cabo sus planes y proyectos si tiene su principal fuente económica prácticamente en cero? Así es, están relativamente vedadas las fuentes económicas. De hecho, que ya voy a entrar en materia de presupuesto, ya se presentó el día 1 de octubre, se presentó el anteproyecto de presupuesto para el año 2021, que es de 1.035.000 millones de pesos. Un número más. Sí, es mucho. Representa un aumento partiendo del presupuesto del año anterior, que fue de 997.000 millones de pesos, de alrededor de un 8.5% del presupuesto anterior. Ahora, lo importante de esto es cómo vamos a financiar eso, cuál es el déficit proyectado y cuáles serán las fuentes de financiamiento de este presupuesto. Para que tú entiendas, en este presupuesto se estima una recaudación de alrededor de 743.000 millones de pesos. Para el año 2020, el año que estamos viviendo, ese presupuesto se preparó en octubre del 2019, se estimaron recaudaciones de 753.000 millones, para que tú entiendas. Entonces, en ese año se pretendía recaudar más. Para el año 2021 se va a recaudar menos. Se proyecta recaudar menos por la misma situación de pandemia. Entonces, por otro lado, entonces tenemos que el financiamiento que fue para el año 2019 de alrededor de 240.000 millones de pesos, para este año va a ser de casi 280.000 millones de pesos. El déficit. El déficit fiscal, que va a ser cubierto con préstamos, ¿verdad? Además de la amortización de la deuda que se debe hacer para los vencimientos del año 2021, cerca de 280.000 millones de pesos. Entonces eso es lo que se va a tomar prestado para completar ese presupuesto de 1.035.000 millones de pesos. Eso es comparándolo con el año anterior. Ahora bien, ¿cómo ese presupuesto en alguna medida va a afectar de manera positiva a la economía?
y cómo va a influir en los ciudadanos dominicanos. Y tengo que hacer un ejemplo para lo que año tras año, para los meses de noviembre y quizá diciembre, me llaman muchos programas para hablar de finanzas personales de manera específica. El dominicano en sentido general, porque la inmensa mayoría de ciudadanos gana cerca del 60% de la población activamente laboral, devenga no más de 30,000 pesos mensuales. Y en la mayoría de los casos, esos ciudadanos lo que hacen es que financian su estilo de vida. Con tarjeta de crédito y demás. Exacto, el fiado en el colmado, los préstamos, y entonces, en este momento, ¿cómo se está llevando a cabo? Entonces, ¿qué pasa? Que a final de año está contando con el doble. Para cubrir todo ese déficit. Ese déficit del año que viene. Y quizás hacer un lío, en algunos casos, la gente que se organiza para hacer un lío en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ciudadano, ¿verdad?, casi 1,5 millones de dominicanos, que está desempleado y que perdió además sus prestaciones porque fue una situación de suspensión que dio al traste con despidos masivos. Entonces, no va a tener sus problemas técnicos relativamente resueltos. Al respecto, inclusive, de la misma Navidad y de la acumulación de déficit que tiene desde marzo hasta diciembre. Entonces, eso es lo primero. Y dentro de los que me incluyo, que vengo arrastrando un déficit. Si tú estás en déficit ahora mismo. Claro que sí. Pero no se te nota. Bueno, y tú estás bonito también, Dios te bendiga. El hecho es, Dari, que en esa misma situación se encuentra el gobierno. Y debe Luis Abinader, primero tiene la excusa para buscar los ingresos por los medios que sean necesarios, a través de préstamos. Si tiene llave abierta para asumir cualquier Exactamente, tipo de... además de que tiene su Congreso ahí. ¿Su Congreso? Tiene su Congreso, eso es. ¿Y tú crees que él va a tener ese mismo comportamiento de...? Yo entiendo que sí, por lo menos en los primeros 2 años. Vamos a ver qué demuestra en los últimos 2. Que el PRD, que es el mismo PRM, ha tenido buenas experiencias en los primeros 2 años. ¿Ustedes quieren ahora incluirse que son por parte del PRD? El hecho somos todos PRDistas al final, somos socialdemócratas. Un tema que se ha discutido en muchos foros políticos. La tendencia del gobierno de Luis Abinader se está situando, y sobre todo por los temas de privatización, en centro derecha, cuando la tendencia del Partido Revolucionario Dominicano y supuestamente del PRM es la socialdemócrata. Pero eso es política, vamos a continuar con el tema económico. Ok, entonces el hecho es que estamos en déficit. Sí. Tú sabes, y Luis Abinader va a tener el permiso para tomar la cantidad de dinero que sea suficiente y necesario para el problema de pandemia y para resolver los compromisos sociales. Tú sabes, y asumir los compromisos sociales que representa el administrar el Estado dominicano. Entonces, en ese sentido, lo que hay que ver es qué va a hacer Luis Abinader de manera organizada para que estos presupuestos, ¿verdad?, el actual y el que se va a vivir en el año 2021, dé al traste con que real y efectivamente la economía se reactive y que los ciudadanos dominicanos entonces empiecen a ver de manera directa por parte de su propio trabajo una recuperación en sus bolsillos. Tú sabes, yo entiendo que tal vez haya habido falta de planificación, haya habido falta de comunicación para publicar las medidas que están haciendo el gobierno, porque yo sé de medidas que están tomando que son buenas, pero sé de otras que han sido más públicas, que han tenido mayor repercusión que las que van a dar un resultado más efectivo y eficiente. Y puedo citarte 2 ejemplos. Uno de ellos es los préstamos al sector agrícola a través del Banco Agrícola, valga la redundancia, que vi en la página del Banco Agrícola que tienen alrededor de 3,000 millones de pesos para prestarlo al sector agrícola. Esa es una muy buena medida, pero ¿tú lo sabías eso? No, no lo sabía. Entonces, imagínate si tú eres un hombre informado que no lo sabe. Yo porque estoy en el mundo financiero. Y se acercó un cliente y me dijo, mira, me llegó esta información. Hay dos elementos que yo quiero que abordemos. Tenemos que hacer una pausa ahora, pero hay 2 elementos que yo quiero tratar de inmediato porque no quiero que se me escapen. Es el tema, continuar con el tema de los impuestos, a propósito de que hemos hablado mucho sobre la necesidad del impuesto, pero también la necesidad de abaratar el tema de la conectividad. Y también quiero que abordemos el tema de la Cámara de Cuentas y la elaboración
de la Declaración Jurada de Patrimonios, que también es un tema que ha llamado la atención de la población a propósito de los montos que se han publicado. Vamos a hacer una pausa y retornamos con esos temas, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve. Estamos conversando con Israel Abreu, especialista en impuestos. Vamos a la pausa, volvemos en breve. La otra variable es que nosotros tenemos 7 meses de pandemia, en donde el ciudadano dominicano, en donde los empresarios dominicanos han visto lesionado su patrimonio, han visto lesionado su crédito y han visto lesionado, en el caso de las empresas y de la persona física también, lesionado sus flujos de caja. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Seguimos aquí. Israel, te hablaba antes de la pausa sobre el tema impositivo. Tú hablabas sobre los planes y proyectos que tiene a bien el gobierno para sobrellevar el tema económico, y quiero que abordemos la conclusión del tema impositivo, la conclusión de los planes y proyectos que lleva el gobierno para dinamizar específicamente el turismo y el tema de la elaboración correcta de una declaración jurada de patrimonios, a propósito de que el tema ha cobrado bastante importancia en el país. Mira, para concluirte con el tema de los dos sectores que el gobierno está promoviendo, uno con el que no estoy necesariamente de acuerdo, pero que se le ha dado más promoción, y otro que es más importante que el que te acabo de citar, que es el del sector turismo, y que no se le ha dado la promoción necesaria. El Banco Agrícola tiene 3.000 millones de pesos para prestárselo a los agricultores y productores nacionales. Eso es sumamente importante, hecho con el cual estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tengo mis diferencias al respecto de la promoción del sector turismo, que no está mal, pero no es el momento para este tipo de medidas, y me explico. Lo primero es que más de un 40, un 50% de los ingresos que perciben el sector turismo en República Dominicana son remesados al exterior, porque la inmensa mayoría de la infraestructura hotelera en República Dominicana es internacional, es de extranjeros. Eso lo tenemos todos más que claro. Es decir, que el hecho de que se genere movilidad en esa economía no repercute en la economía local, partiendo de que los capitales se van fuera. No necesariamente, así es. No en la medida en que el mismo presidente de la República y el ministro de Turismo lo han querido vender. Lamentablemente tengo que decirlo. ¿Y entonces qué interés pudiera tener el Estado? No entiendo cuál es el interés. Porque voy a pasar entonces a la parte de explicar por qué uno sí y por qué el otro no. Entonces, la otra variable es que nosotros tenemos 7 meses de pandemia, en donde el ciudadano dominicano, en donde los empresarios dominicanos han visto lesionado su patrimonio, han visto lesionado su crédito y han visto lesionado, en el caso de las empresas y de las personas físicas también, lesionado sus flujos de caja. ¿Cómo es posible que estemos promoviendo el consumo en una situación de crisis? Y que además más del 90% de la clase media en este momento no califica para un préstamo de un centavo. De hecho, uno de los pedimentos de Hugo Veras, de nuestro amigo Hugo Veras, ha hablado de una amnistía, aunque el término, desde el punto de vista financiero y legal, no es amnistía, porque en la amnistía tú no puedes perdonar algo que no es tuyo. Ahora, para fines de emprendimiento, ¿verdad? Para fines de emprendimiento, para fines de producción, yo planteo que el corte como referencia para otorgar un crédito sea a febrero del año 2010. ¿Cómo el corte? Explica ese término. El corte, que la referencia que se tome del data crédito sea la situación financiera y de liquidez a febrero. A febrero
el que haya tenido su buen desenvolvimiento hasta febrero es objeto de crédito. Puede ser objeto de crédito. Eso lo pueden hacer por una resolución de la Superintendencia de Bancos, de lo cual, ¿verdad? Tenemos un experto ahí, que es Fernández W, que goza de todo mi respeto, ¿verdad? Entonces, eso es una simple resolución de la Superintendencia de Bancos. Y prestarle entonces el dinero que sea necesario a cualquier ciudadano que tenga el interés de hacer algún tipo de actividad económica, cualquier emprendimiento. Pero hay una ley recién promulgada que promueve la actividad crediticia de los muebles, de que usted pueda ignorar su inventario. Es decir, que usted pueda asumir un crédito, por ejemplo, como la cámara en garantía en caso de que él produzca, de la cocina en garantía en caso de restaurante, las reses, los cerdos, los inventarios. ¿En qué está eso? Pero en este momento todavía, porque ahora ¿qué es lo que ha hecho? Los ciudadanos y los empresarios han consumido el poco capital que tenían, vendiendo los inventarios para resolver sus problemas de liquidez. Y ni hablar de la inmensa cantidad de compañías que han cerrado y los empleados y los ciudadanos que han perdido su empleo. Entonces, debe tomarse eso como referencia, porque todavía ellos están promoviendo eso. No tomaron en cuenta que la inmensa mayoría de los ciudadanos no califica para un préstamo de consumo. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es que no se le ha dado la promoción adecuada a lo que realmente tiene valor desde el punto de vista económico. Aquí yo creo que dejo claramente establecido que el tema de la promoción del turismo en la situación actual no es prudente y no es adecuado. Y que hay actividades que está realizando el gobierno que sí son importantes promover y desarrollar porque dan al traste con la reactivación de la economía. Y que además de consumo no se puede hablar en República Dominicana. En República Dominicana se debe hablar de producción, que es el gran problema que tenemos. Entonces, yo vuelvo y te digo, el gobierno ha tomado iniciativas que son encomiables, como la que te cité pero nadie lo sabe. Entonces, la gente sí sabe que puede acoger prestado, inclusive a tasa cero, para un préstamo de consumo. Para un préstamo de consumo, eso fue lo que dijo el gobierno. Sí. Eso es una locura para que se vaya de vacaciones. Nosotros no estamos en una situación de estar de vacaciones. Si un dominicano trabaja 8 horas, lo que debería trabajar 16. Tú sabes. Esa es la recomendación del experto. Y esa es la filosofía. Eso es lo que da el traste con el crecimiento económico y con la posterior distribución equitativa de la riqueza. Es el caso de Japón. Japón apuesta al trabajo más que al talento. Y ha sido un país que, a pesar de no haber crecido durante 20 años, muestra desde el punto de vista del índice de desarrollo humano los niveles más altos. Entonces, definitivamente un disparate del gobierno. Y en términos del presupuesto gubernamental, del gasto público, ¿cómo tú entiendes que el gobierno debe reorientar el gasto? Te hablo de que aquí tenemos, y para nadie es un secreto, que el gobierno como tal, las instituciones, gastan mucho dinero en actividades que no son productivas, en combustible, en gastos de representación, en gastos de compensación. ¿Tú crees que debe haber una reducción significativa en todos esos beneficios que reciben funcionarios? ¿Y es correcto eso? ¿O la estrategia pudiera ser aumentar, que el dominicano reciba mayor cantidad de recursos? Mira, el gobierno tiene dos excusas buenas para las ayudas sociales que está realizando. Todas deben ser apoyadas, ayudas sociales. Ahora, en economía de crisis, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que se ha dado de manera histórica? Primero, ¿verdad?, la alta inversión pública, número uno, y aumentar el gasto corriente, ¿verdad?, para promover e impulsar la economía. Pero eso es en términos de pandemia. Y por otro lado, desde el punto de vista de los ingresos, entonces, reducir los impuestos y la presión tributaria para captar inversión extranjera y entonces localmente promover la inversión local. ¿Cómo? Reduciendo la presión tributaria hacia el ciudadano y las empresas, y que ellos al mismo tiempo entonces se motiven a reinvertir o invertir sus capitales dentro de su país. ¿Y cómo reducir los impuestos, el cobro de impuestos, cuando esa es la principal fuente de financiamiento del Estado? Lo que pasa es que si tú no tienes actividades económicas, ¿verdad?, operándose, tú puedes tener la tasa porcentual más alta del planeta, pero tú no vas a recaudar nada. Tú primero debes organizar la economía y promoverla para entonces poder cobrar. Esas son las fases. Yo creo que aquí el gobierno de Luis Abinader, si lo sabe aprovechar, va a tener la oportunidad de poder hacer una reforma fiscal integral
inclusive con la excusa de la pandemia, va a poder ajustar los impuestos de manera equitativa, de manera equilibrada, porque eso es otra cosa. Los impuestos en República Dominicana, en función de los que pagan, ¿verdad que si no es justa? No es posible que un ciudadano tenga un crédito en la Dirección General de Impuestos Internos y no recibe ese dinero en efectivo, por ponerte un ejemplo. ¿Y un crédito por concepto de qué, por ejemplo? Por el concepto de impuestos sobre la renta o por el concepto de ITEVIS. Ciudadanos que pagan lo mismo, un ciudadano que tiene 3 hijos que paga lo mismo que uno que no tiene hijos. ¿Me entiendes? Y que no recibe ningún beneficio de manera directa. Pero eso forma parte del propio desconocimiento que tiene la población así es. Sobre el tema impositivo. Pero no. También la legislación. Por eso te hablo de que tiene la oportunidad de hacer una reforma fiscal integral que dé al traste con una revisión de la estructura de gastos y de la estructura de ingresos. Entonces, desde el punto de vista de la estructura del gasto, el gobierno tiene que gastar y tiene los mecanismos para justificar los déficits en los cuales República Dominicana se va a ver obligado a incurrir, porque necesariamente en este caso los déficits pueden ser justificados. ¿Y qué papel juega ahí el tema de las telecomunicaciones? Partiendo tú de esa reducción y partiendo, valga redundar, de la importancia que tiene hoy. Incluso la CEPAL habla de la canasta digital. Así es. Como parte de la canasta básica de los países. Así es. Entonces, si nosotros tenemos en República Dominicana una canasta básica que tiene un alto impuesto, un 32% paga las telecomunicaciones. Un 30%. Un 30% en momentos en que se requiere y ha aumentado de manera exponencial el uso de las telecomunicaciones partiendo de la virtualidad. ¿Qué papel juega esto en el tema impositivo? Mira, desde el punto de vista del presupuesto, el concepto básico de telecomunicaciones, que es específicamente al cual me voy a referir, son los servicios de Internet. Dentro de los rubros de servicios que se prestan en República Dominicana, local e internacionalmente, y los productos, ese rubro de manera específica, servicios de Internet, de comunicación a través del Internet, son mínimos. Ahora, la carga es... Ese mínimo como ingreso al Estado, es decir, que no representaría ningún problema, un monto importante para dejar de llevar a cabo cualquier programa. Partiendo desde el punto de vista de lo que establece la CEPAL, la canasta básica digital. ¿Por qué la canasta básica digital? Dentro de la canasta básica familiar tenemos un concepto que es de educación. En República Dominicana, la educación en alguna medida es mixta, pública y privada. Ahora bien, sabemos las diferencias que hay entre la pública y la privada. Ahora, desde el punto de vista de la pública, los servicios de telecomunicación inclusive debe ser suministrada por el gobierno. En este momento. En este momento no, y siempre, porque la educación es obligatoria. Pero aquí estuvimos hablando siempre de una república digital y de la conectividad. Pero, una cosa. ¿Qué es eso? Pero es un cuento. Hasta ahora es un cuento. Con Dios delante. La república digital es un cuento. Con Dios delante esperemos que a partir del 2 de noviembre demuestren lo contrario. Pero aquí no se pero déjame explicarte para que tú entiendas. Entonces, el monto desde el punto de vista de los ingresos, el concepto de ITEVIS por servicios de telecomunicaciones, Internet específicamente, no es un monto importante. Ahora, la carga es muy alta. Un 2% de CDT, la CDT supone ser un porcentaje que iba a dar al traste con la mejora con el desarrollo de la infraestructura de tecnología, que no ha sido el caso. Ahora nos damos cuenta que más del 60-70% del total del territorio dominicano no está conectado. Eso es lo primero, o sea que no se hizo nada con eso. El impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto que va al bien santuario, que exactamente supone ser un servicio al lujo, y que además es administrado por el Estado Dominicano y que se colecta a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVI, que es un impuesto, como bien lo dice, es un impuesto al valor agregado. Entonces, en este sentido, una carga muy alta, un 30%, como les acabo de decir. Es obligatorio, resulta imprescindible quitarle una reducción. Ese 30, una reducción, no, la eliminación completa. Del 30, de tanto el ITEVIS, del bien suntuario y del 2% del desarrollo. Porque inclusive ahora, en ocasión de la situación que tenemos, el Estado Dominicano va a ser el mayor cliente de los servicios de Internet. Ese 2% que se ha estado cobrando de manera tradicional, ¿a dónde está? Eso lo maneja el Indotel. Sería importante que al respecto de la situación en la que nos encontramos y en la que se encuentra la infraestructura de comunicación de República Dominicana, alguien audite ese 2%. ¿Dónde está ese 2%? ¿Dónde está ese 2%? ¿En qué se ha invertido?
si se ha utilizado en vinos y combustible y no en infraestructura tecnológica para la interconexión. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero el dinero que se ha recaudado no ha dado al traste con el desarrollo en la medida que República Dominicana lo ha necesitado. Aquí hablan de que la República Dominicana es un país que ha crecido en términos de telecomunicaciones y que somos referentes en la región. Lo que pasa es que el crecimiento que se mide en República Dominicana se mide en función de la cantidad de teléfonos y líneas no de la eficiencia de él. Y no necesariamente de la eficiencia. Además, recuerda que la concentración de riqueza de República Dominicana se encuentra en el Distrito Nacional y la provincia. Y las principales provincias del este, como son La Romana y Higüey, y Santiago, Puerto Plata, La Vega, esas son las principales provincias. Después hay provincias que están totalmente desconectadas, que todavía la comunicación llega a 3G. Tenemos que hacer nuestra última pausa. Al regreso quiero que concluyamos con el tema de la declaración jurada de patrimonios, hacer una explicación pedagógica de cómo se debe elaborar y tu opinión sobre las declaraciones juradas que hemos tenido, que se han hecho públicas a propósito de los montos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a una pausa, recordar que estamos transmitiendo nuestro programa desde las maravillosas instalaciones de Central Gastronómica, un lugar espectacular donde la cocina ustedes pueden venir a disfrutar. Esperamos que lo hagan y luego nos hagan saber cuál ha sido la experiencia. Vamos a la pausa y retornamos en breve. De que en la inmensa mayoría de los casos, ninguno de los profesionales que hicieron esas declaraciones se hayan sentado a ver la declaración jurada de impuestos sobre la renta que hicieron esos mismos funcionarios para decirle, mira, te estás equivocando en esto, te estás equivocando en aquello. Eso es lo que yo entiendo. Bueno. Y creo que en la mayoría de los casos son errores. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Seguimos aquí, estamos conversando con el licenciado Israel Abreu, experto en finanzas, experto en impuestos. Israel, te decía que quisiéramos escuchar de tu explicación técnica de cómo se elabora de manera correcta una declaración jurada de patrimonios. Viene la pregunta a propósito de los montos, a propósito de cuestionamientos que se han hecho a través de los medios de comunicación, si son correctos esos cuestionamientos, si son correctos los planteamientos económicos que están dentro de ese documento y que tú como experto nos pudieras decir por dónde anda el tema. Pues bien, Dari, en función de lo que me preguntas, definitivamente me da, desde el punto de vista profesional, tú sabes, me genera mucho escozor cómo algunos comunicadores y cómo algunos funcionarios y exfuncionarios han manejado el tema de la declaración jurada. Porque se ha dado a entender, desde el punto de vista profesional, que hay mucho desconocimiento al respecto. Una declaración jurada de patrimonio, en ocasión de la ley 311-14, es un documento legal, pero que desde el punto de vista técnico debe ser elaborado por alguien relacionado con el área de finanzas, de manera específica un contador. ¿Y por qué un contador? Porque un contador es la persona que maneja los términos técnicos y financieros al respecto de las normas, de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de las normas internacionales de contabilidad al respecto de las transacciones económicas y financieras, tanto de una compañía, de una institución gubernamental o de una persona física, en el caso de las declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionarios. Entonces, desde el punto de vista comunicacional he visto cómo desde el más alto nivel de los comunicadores de República Dominicana hasta los más humildes en sentido general han estado siendo desinformados al respecto. Y voy a pasar a explicártelo
inmediatamente. Por poner un ejemplo muy común, y que se da en la inmensa mayoría de los casos, tú compraste una casa hace 10 años, esa casa en ese momento te costó $100,000, por poner un ejemplo, y el dólar estaba a 35 por 1. Eso es el equivalente a 3.500.000 pesos, ¿verdad? Ahora, esa misma propiedad hoy vale, si tú la fueras a vender, esos mismos $100,000 que ajustados por la tasa de cambio son alrededor de 6 millones de pesos. Ahí tú tienes una diferencia de 2,5 millones de pesos, pero tú no la estás vendiendo la casa. Tú lo que estás haciendo es plasmando en un documento. En un documento. Entonces, según los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad, lo que establecen es que tú debes registrar en tu patrimonio lo que te costó, no el valor ni estimado del momento. Del mercado, exactamente. Ese valor se va a ajustar automáticamente cuando tú la vendas y en función del precio, por debajo o por encima, tú vas a tener un beneficio en venta de bienes de capital y vas a pagar impuestos por ello. Entonces, es lo que han hecho en la inmensa mayoría, y eso aplica para todo. Eso aplica para las joyas, eso aplica para los bienes muebles como los vehículos, los cuadros, etcétera. Entonces, esas variables son las que principalmente se han visto afectadas. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que legalmente pueden ajustar el valor de un bien mueble al respecto de su valor? La Dirección General de Catastro y la Dirección General de Impuestos Internos para fines de la liquidación del impuesto al patrimonio, al impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, y en el caso de las compañías, el impuesto sobre los activos. Entonces, en ese sentido, Dari, y que además, para fines de la declaración jurada de patrimonio, solamente va a surtir efecto si el ciudadano, dueño del bien, solicita la revaluación y la actualiza a nivel de libro y acepta el resultado de pagar o no en función de que si hubo una revaluación o no del inmueble. ¿Me entiendes? Entonces, y espero que la gente me esté entendiendo. Entonces, si tú declaras esa propiedad que te costó 3,5 millones y la registraste en ese momento en un precio superior, lo que te estás es exponiendo a que la Dirección General de Impuestos Internos te haga una investigación. Exactamente, y el resultado de esa investigación sea pagar el impuesto sobre la renta por el beneficio en la revaluación de ese activo. Entonces, yo entiendo que lo que ha pasado aquí es que ha habido mucha desinformación, mucho mal manejo profesional, porque también hay funcionarios que no han buscado la asesoría. ¿Y entonces quién le ha preparado la declaración de jurada de patrimonio? Mira, de verdad, yo he tenido la oportunidad de preparar declaraciones en ocasión de esta fecha límite para la presentación de la declaración jurada de patrimonio. Y he visto que los mismos funcionarios y exfuncionarios son tan arrojados que te llevan valores predeterminados y dices, mira, no, es que... ¿Cómo es eso? Exacto, digo, no, es que ese no es el valor. ¿Y eso es una violación o...? Bueno, no representa en sentido general, desde el punto de vista financiero, una violación grave, no. Ahora, el resultado de ella, en términos económicos, sí puede repercutir. Porque la Dirección General de Impuestos Internos, si tú tienes un patrimonio real registrado en los libros de la DGI, porque cuando tú compras un vehículo, cuando tú compras una casa, tú registras un valor. ¿Y cómo, a propósito de que la Cámara de Cuentas acaba de anunciar que aleatoriamente va a auditar 50 declaraciones juradas de patrimonio, ¿cómo se hace esa fiscalización? ¿Cómo se audita una declaración jurada de patrimonio y qué consecuencias puede traer el hecho de que la información presentada no corresponda con la verdad? Atención al presidente de la Cámara de Cuentas, porque tú sabes, le voy a dar una cátedra desde el punto de vista técnico. No, lo primero es que yo tomaría la declaración jurada de patrimonio y solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos sus 3 últimas declaraciones juradas de impuestos sobre la renta. En el caso de la persona física es el IR1. Y comparar entonces, porque de hecho la declaración contiene todas las generales de los bienes muebles e inmuebles que él tiene. Y el IR2 en el anexo A y en el anexo B contiene todos los bienes que tú también tienes, ¿verdad? Entonces, el resultado de ella en función de la generación de ingresos
no es igual al que yo tengo en el IR1, entonces, en el caso de los bienes muebles e inmuebles, entonces yo le determinaría su impuesto sobre la renta, porque acuérdate que las sanciones previstas en la ley 311 es pagar algunos salarios en función del error, porque realmente son errores, no creo que sean premeditados. Y en función de eso, entonces, cobrarle el impuesto sobre la renta o la cantidad de salario que sean necesarios. Eso no implica ninguna violación en términos impositivos a la ley, a alguna violación en términos de evasión de impuestos y demás. Pudiera considerarse una evasión, pero la administración tributaria tiene la potestad de rectificarte tu declaración jurada hasta los 3 últimos años. Sin que genere esto ninguna afectación en términos legales. No necesariamente, ¿tú me entiendes? Claro, si tú te resistes, ya esa es otra variable. Ahora, si tú en 2 declaraciones juradas voluntarias, porque son voluntarias, yo lo único que voy a hacer como institución es determinar la diferencia y calcularte el impuesto sobre la renta. En términos morales, ¿qué debería recibir esa persona? Es decir, una persona que siendo un servidor público le haya mostrado una falsedad, porque una falsedad en escritura, el hecho de que usted ponga en un documento oficial información que no corresponde con la verdad. La verdad es que desde el punto de vista legal, entonces el Estado tendría que probar, ¿verdad que sí? La parte de la parte penal de eso, ¿no? La violación. Porque vuelvo y te digo, en la inmensa mayoría yo considero que son errores que cometen. Porque el tú ajustar el valor de la propiedad... Pero que no puede ser un error que una persona, por ejemplo, un documento tan serio como una declaración jurada de patrimonios, la ponga en manos de una persona empírica, de su hermano, de su tío, de su sobrino. Debe ser un profesional que asesore, porque no es... Lamentablemente, esa es la realidad de República Dominicana en todos los órdenes. Eso es lo que demuestra nada más la situación a nivel de educación que nos encontramos. Tú sabes, existe la posibilidad de que en la inmensa mayoría de los casos, ninguno de los profesionales que hicieron esas declaraciones se hayan sentado a ver la declaración jurada de impuestos sobre la renta que hicieron esos mismos funcionarios para decirle, mira, te estás equivocando en esto, te estás equivocando en aquello. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, y creo que en la mayoría de los casos son errores. Errores. Es decir, yo creo que tú estás siendo un poquito noble con eso. Gracias, Israel. Sí. Señores, estuvimos conversando con Israel Abreu, verdaderamente que una extraordinaria conversación, una conversación pedagógica, donde explicamos varios temas a propósito de la situación económica que vive la República Dominicana. Ustedes nada más que convocarlo para una nueva entrega el próximo sábado de La Gente Habla con Dari Terrero y decirle que este programa lo pueden ver retransmitido el próximo domingo a las 5 de la tarde por Carivisión Canal 26 y a través pueden ir a nuestra cuenta de YouTube, La Gente Habla con Dari Terrero, y ahí darle a la campanita para que ser notificado y ponerse en contacto con La Gente Habla. Nos vemos el próximo.